transmitir nuestra solidaridad a la familia de Pucas. Es una familia emprendedora en el mundo del surf. Yo les conozco bien desde Zarauz. Es una familia que en el mundo del surf ha sido todo un ejemplo, no solamente en la organización de campeonatos mundiales de surf, ¿no?, que es por lo que se conocen, sino también en lo que es la construcción de tablas de referencia a nivel mundial. Por tanto, Pucas, la empresa Olatu, es referencia. Va a seguir siendo referencia porque yo les he visto dentro de esta situación también muy motivados en sacar adelante la empresa otra vez, y por tanto van a tener toda la ayuda y toda la comprensión de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y en segundo lugar, quisiera también hoy destacar la gran labor que han hecho el servicio de bomberos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Un servicio de interés, de primera necesidad, que en este tipo de incendios observamos cuánto trabajo hacen en el día a día, con la preparación, tomando medidas de precaución, y cuando hay que activar y trabajar, pues también lo hacen de una manera extraordinaria. Desde los incendios de diciembre de 2015 en Igueldo sí es el operativo más grande que hemos tenido. No es el incendio más grande que ha habido incendios mucho mayores que este, pero sí es verdad que, bueno, tal y como está dimensionado hoy en día el servicio, con la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Donosti, que desde aquí también quiero agradecer el verdadero esfuerzo que han hecho, porque ellos también no solo vinieron los que estaban en el parque, sino gente fuera del turno, etcétera, etcétera. Gracias a la movilización que tenemos hoy en día hemos podido traer a mucha más gente, y también por eso hemos podido limitar mucho más los daños. De la Diputación Foral de Guipúzcoa ha habido 49 bomberos de 5 parques de los 8 que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Del Ayuntamiento de San Sebastián ha habido 16 bomberos, y luego de vehículos ha habido 13 autobombas entre las nuestras y las del Ayuntamiento de San Sebastián, 5 escalas y 10 vehículos ligeros.